Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Esta es la cuarta clase de nuestro curso de terapia de regresión, terapia de vidas pasadas, y en este vamos a hablar de algunos conceptos básicos actuales para ir terminando de redondear qué es lo que hay alrededor de la terapia de vidas pasadas para finalmente después entrar en materia ya más específicamente en lo que es una regresión, en qué consiste, cuáles son los momentos y ámbitos terapéuticos, etcétera, etcétera. Primero vamos entonces a una rápida definición, una clásica definición de qué es la terapia de vidas pasadas. Pues bien, la terapia de vidas pasadas es una técnica psicoterapéutica transpersonal. ¿Qué quiere decir la palabra técnica? Técnica es un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Es la definición del diccionario de la Real Academia Española y nos habla entonces de que hay procedimientos, recursos, técnicas para lograr este objetivo que tiene la terapia de vidas pasadas. Y psicoterapia se refiere al tratamiento de la psique, alma, estrictamente también podría ser mariposa en griego. Los dolores están en el alma y es el alma lo que hay que sanar. El objetivo terapéutico principal de esta técnica es que el paciente salga del atrapamiento en el que se encuentra, que sane el sufrimiento y la causa del sufrimiento. En esta segunda diapositiva entonces vemos que la definición de transpersonal es aquello que abarca experiencias de la persona que trascienden el sí mismo para integrarse con la conciencia cósmica. Esta es una definición bastante ambiciosa, por cierto. Y otra es la expansión del límite entre lo que uno es y lo que uno no es, trascendiendo la frontera del organismo constituido por la piel. Esto último ya más cercano a Ken Wilber. Ken Wilber, un pensador de Estados Unidos que aunó, intentó unificar, y con bastante éxito por cierto, los pensamientos de Oriente y de Occidente. Y ha trabajado mucho sobre la dimensión transpersonal o lo que se conoce como psicología transpersonal. Ken Wilber, este pensador norteamericano, nos habla del espectro de la conciencia. Es decir, la conciencia tiene como un ámbito sobre el que se aplica. Y esto es y funciona como si fuera un espectro, ¿no? Es como el espectro de las ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde ubicaríamos en la concepción de Ken Wilber a la terapia de vidas pasadas? Y esto hace que entonces revisemos el concepto de Ken Wilber de espectro de la conciencia para ver dónde él ubica a las distintas alternativas psicoterapéuticas más conocidas. Entonces, Ken Wilber nos habla de el universo en su totalidad y de que hay allí una conciencia de unidad que a través de sucesivas disociaciones, separaciones, divisiones, va llegando a la persona o máscara. Es decir, desde la conciencia de unidad hasta la conciencia de separatividad. Analicemos primero el punto de la separatividad. En ese nivel está la persona y allí se encuentran términos psicológicos como lo que se denomina persona o máscara, porque persona viene de personare, que era la máscara que se colocaban los actores del teatro griego para que su voz pudiese magnificarse y ser escuchada por las últimas personas sentadas en el anfiteatro. Esta persona o máscara es la parte generalmente racional, lógica, que se presenta frente a otros, frente a la sociedad, pero hay una parte
que no es aceptada por la sociedad y eventualmente por la persona, que se conoce con el nombre de sombra. La sombra que todos tenemos una máscara, que es aquella personalidad que mostramos en las interacciones sociales, y tenemos una sombra, todo aquello reprimido, no aceptado, rechazado, y que está en un profundo nivel en nuestro inconsciente. En el siguiente nivel de la persona aparece el nivel del ego, ya ahora el ego o mente o personalidad más estructurado, más globalizado, ya no es una división interna como era la máscara y la sombra, sino que es una división externa, la personalidad, el ego, la mente y el cuerpo. Hay como el cuerpo por un lado y yo, el ego, la mente, como por otro. Siempre estamos en el campo de la disociación, de la separatividad. El tercer nivel es el del organismo y el medio. El organismo propio, es decir, yo con mi cuerpo y mi mente y mi ego, y el medio externo en este caso. Y para llegar finalmente a la conciencia de unidad, a la conciencia de totalidad, a lo que las creencias espirituales como las orientales denominan el nirvana o el atman, a través de bandas transpersonales, las denomina Ken Wilber, en donde a través de distintas acepciones de estas bandas vamos avanzando hacia la conciencia de unidad. Esta conciencia de unidad en el pensamiento oriental está recogida en lo que se llaman las prácticas de meditación profunda. Entonces, ¿qué es lo que Ken Wilber va a decir de las distintas alternativas psicoterapéuticas que se ubican en este espectro de la conciencia? Bueno, en el nivel de la persona, es decir, en donde la terapia de apoyo fortifica, fortalece a la persona en desmedro de la sombra, eso es lo que hace la terapia de apoyo, actuando en ese nivel de la persona. Más allá de eso, el psicoanálisis justamente intenta recuperar esa sombra, esa parte de lo rechazado, de lo reprimido, constituyendo un ego como una personalidad más integrada, mayor, y por supuesto con su contraparte que es el cuerpo. Un paso más, la psicología humanista y la Gestalt, intentando salir de esta dicotomía ego y cuerpo e integrando al organismo en un medio más abarcativo, más grande, más abarcante, como es el propio medio y el organismo propio. En las bandas transpersonales, Ken Wilber menciona a la psicología de Jung, del psiquiatra suizo, de Stanislav Grof a través de la respiración holotrópica, Maslow a través de las experiencias cumbres y, agrego yo, la terapia de vidas pasadas. Es esta la que nos permite tener este contacto con lo transpersonal y acercarnos a esta conciencia de unidad, a esta liberación nirvana o atman, o el cielo o el paraíso de las distintas creencias espirituales y religiosas. Y finalmente, ya en el campo de la conciencia de unidad y en el campo de la filosofía, Ken Wilber menciona la filosofía Vedanta y el budismo como claros ejemplos que tienden a la conciencia de la unidad del individuo con el universo. Entonces, ubicada la terapia de vidas pasadas en el conjunto de las distintas alternativas psicoterapéuticas existentes y analizadas en este caso a través del concepto del espectro de la conciencia de Ken Wilber, vamos a pasar a los 4 principios fundamentales básicos que construyen el aparato, el edificio de la terapia de vidas pasadas.
Ustedes recordarán, bueno, yo trabajo mucho con los acrónimos para recordar estos conceptos fundamentales, básicos. Ustedes se recordarán la película Fama. Fama es un acrónimo que sirve para recordar los 4 principios básicos de la terapia de vidas pasadas. Allí lo tienen ustedes, vamos a ir viendo uno por uno. La F, que pertenece al concepto de fragmentación, atemporalidad, la M, multisimultaneidad y la otra A, al atrapamiento. Conceptos que algunas veces ya hemos recorrido en las clases 2 y 3 y que completaremos y profundizaremos en esta clase. Vamos a ver entonces el concepto de atemporalidad. Para la terapia de vidas pasadas hay 2 tiempos. Hay un tiempo que es lineal, cronológico, convencional, es el tiempo por acuerdo social. Bueno, hoy es tal día, tal hora y nos encontraremos en tal lugar a tal hora. Bueno, estoy hablando de un tiempo lineal, cronológico, convencional. Es el tiempo, fíjense que esta noción de tiempo es tan importante y significativa que hay un famoso relato de un minero que, bueno, era un grupo de mineros que se derrumbó la mina y entonces él tenía un reloj, era el único que tenía el reloj y habían hecho el cálculo de cuánto tiempo podrían estar con el oxígeno, que él era lo que había quedado en el receptáculo en el que estaban encerrados. Bueno, habían calculado, digamos, que podían estar 1 hora, ¿no? Bueno, y claro, él era el que tenía el reloj y era el único que podía controlar esa hora fatídica, ¿no? Que al cumplirse la hora supuestamente se acababa el oxígeno y por lo tanto estarían todos muertos. Bueno, curiosamente, la cuadrilla de rescate llegó no a la hora, un poco después de la hora, y pudo rescatar a todos, excepto aquel que tenía el reloj, que se murió. El que tenía el reloj que controlaba el tiempo, ese, por la fuerza de esa creencia de que en 1 hora se agotaba el oxígeno, murió, mientras que sus compañeros, al no tener el reloj y no conocer la marcha del tiempo, pudieron ser rescatados por la cuadrilla de rescate. Este tiempo lineal cronológico está sostenido por el deterioro del cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico se va deteriorando y en esa medida pasan los años. Asociamos una identidad a un cuerpo y a una época. Y es por eso que la terapia de vidas pasadas también funciona en este sentido, ¿no? Porque si una persona aparece con un cuerpo diferente, un género diferente, en otra etapa, en otra época, en otra cultura, bueno, es muy probable que haya sido entonces a través de una vida anterior a la actual. Es interesante astronómicamente, 1 año en Júpiter son 12 años en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con un jupiteriano que viniera a la Tierra, ¿no? ¿Qué diría de este tiempo? Y por supuesto, mucho más directamente relacionado con nosotros, los distintos calendarios que se encuentran. Está el calendario juliano, el gregoriano, el hebreo, el maya, el chino, el hindú, el egipcio, el islámico. Todos nos hablan de que la forma de medir el tiempo es convencional. Para unos es de una manera y para otros es de otra. Los calendarios lunares o los calendarios solares. Y así sucesivamente. Es decir, hay una dimensión del tiempo que es un tiempo cronológico, lineal, convencional, por acuerdo. Y esto, basados en este paradigma, es que se han formulado estos viajes en el tiempo, el túnel del tiempo, etcétera. Pero para el alma, y por lo tanto para la terapia de vidas pasadas, el alma, para el alma el tiempo no existe. El inconsciente, si no queremos aceptar el término de alma, es atemporal. Para el alma el tiempo no existe, o quizás exista de una manera tal que nos es imposible concebirla. Y para el alma aquello que no se resolvió continúa vigente. Por eso es que lo traumático, lo que fue difícil, conflictivo, lo que no pudo ser absorbido o procesado por el aparato psíquico, que eso es lo traumático,
continúa vigente, está allí. En este sentido es un pasado aparente, mentiroso. Es un pasado presente. Está aquí, yo no lo veo, mi conciencia no lo puede ver, pero claramente está produciendo efectos, condicionamientos en mi vida presente. Entonces, esto en realidad nos hace formular un nuevo paradigma en la terapia de vidas pasadas. Las vidas pasadas no son ni pasadas, ni, como decía Albert de Rochas, sucesivas. En realidad, son vidas simultáneas, coexisten en este momento, en el aquí y ahora. Y es porque coexisten que mi conciencia actual puede aprehender esa experiencia, puede focalizarse sobre esa experiencia y entonces efectuar el trabajo terapéutico que el alma necesita realizar. La otra palabra del acrónimo FAMA, ya que lo que vimos aquí fue la atemporalidad, la palabra es multisimultaneidad, la M de FAMA. Para el alma todo sucede aquí y ahora, todo el tiempo. Sigue activo, tiene vigencia, produce efecto en todas las dimensiones del ser. Por eso también es una multidimensionalidad lo que ocurre. Y finalmente, una parte de la conciencia está en otra parte de la realidad manifestada por el síntoma. El síntoma lo que indica es que hay una parte de la conciencia que está en otra parte de la realidad. Y esa otra parte de la realidad que a través del estado expandido de conciencia buscamos que el paciente llegue, experimente, vivencie y sane lo que tenga que sanar de aquella experiencia. La otra A del acrónimo FAMA es atrapamiento. El atrapamiento, ¿qué significa? Quedamos atrapados en el trauma. Según el diccionario de la Real Academia Española, el trauma viene del griego herida. Su definición es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente y es una emoción o impresión negativa, fuerte y duradera. Esto es lo que es trauma para el diccionario. Ampliando un poquito o especificando lo que es trauma para la terapia de vidas pasadas, es aquello que sobrepasa la capacidad de absorción o procesamiento del aparato psíquico. Es decir, el aparato psíquico ha visto colapsada, por decirlo así, su capacidad de procesamiento y absorción, y esto se ve mucho en las neurosis traumáticas, en las neurosis de guerra, y entonces no se pudieron drenar, completar, terminar las emociones, pensamientos, sensaciones propias de aquella experiencia, y esto es lo que lo convierte en traumático. El cuerpo físico constituye de esta manera el drenaje del alma. Es a través del cuerpo físico que las emociones, sensaciones, pensamientos, sentimientos facilita el drenaje, la liviandad del alma. Y en una vida pasada, la muerte sella el atrapamiento. Es decir, hasta la muerte, como se dice habitualmente, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, puedo destraumatizar la experiencia traumática. Puedo hacer algo, puedo completar, puedo drenar, puedo terminar, lo que fuere. Pero una vez que el cuerpo físico muere, eso ya no es posible. Esa muerte finaliza, acaba, termina la experiencia traumática, atrapando parte de la conciencia en esa experiencia traumática. Y esto significa que hay una parte de la energía que está atrapada en esa experiencia traumática. De ahí entonces, si ustedes recuerdan, esta sensación subjetiva del paciente a posteriori de la regresión
de cierta mayor disponibilidad de energía psíquica, porque se ha desatrapado a esa parte de la energía que estaba confinada en la experiencia traumática. Vamos a ver entonces otro concepto principalísimo en la terapia de vidas pasadas, que corresponde a la F de fama y que es la fragmentación. Tenemos que decirlo, la conciencia está dividida, está fragmentada. ¿Y esto qué significa? Que la posición de la psique o de la conciencia es esquizoide. Esto es una afirmación de un psiquiatra escocés, Wilbur Ronald Ferben, que estudió mucho las neurosis de guerra y neurosis traumáticas, trabajaba en la Real Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial, entonces tuvo mucha oportunidad de observar qué ocurría con la psique, con la mente, el alma, la personalidad, como quieran llamarlo, y determinó, a diferencia de Melanie Klein, ustedes también recordarán que decía que la posición básica de la psique es depresiva, esta es una posición básica esquizoide. Esto también es lo que posibilita la construcción de otro tipo de teorías de los múltiples yoes o de personalidades o de subpersonalidades que se dan, por ejemplo, con el psicólogo italiano Assagioli, que habla de la teoría de los múltiples yoes, y por supuesto es lo que está detrás de lo que se llama dramáticamente el síndrome de personalidad múltiple. Si ustedes recuerdan la película Civil, que fue tomado de un caso real, las subpersonalidades, era muy curioso cómo se iban alternando entre ellas en el dominio del cuerpo físico y de la personalidad central. Básicamente no estamos completos, no estamos íntegros. Partes de nuestra alma están en otras experiencias que todavía están ocurriendo. Esto es lo que el acrónimo FAMA trata de recordar, ¿no? Que estas partes de nuestra alma que están en otras experiencias todavía están ocurriendo y por lo tanto influyen directa e indirectamente en nuestra condición presente. Como decía Jung, no quiero ser bueno, quiero ser completo. Síntesis entonces. Ahora es posible entender por qué una experiencia que ocurrió hace 25.000, 2.500, 500, 25 años todavía nos afecta en el presente, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Bueno, es posible si podemos aplicar estos principios del acrónimo FAMA. Un fragmento de mi alma atrapada en una experiencia está allí, incompleta y todavía vigente. Fragmentación, un fragmento de mi alma. Atrapamiento, está atrapada esa parte de mi alma en esa experiencia. La multidimensionalidad de las experiencias que ocurren simultáneamente y para el alma el tiempo no existe y por eso entonces es que todavía existe la posibilidad de estar atrapada en esa experiencia. Entonces, estos 4 principios básicos son los que fundamentan todo el quehacer terapéutico de la terapia de regresiones o terapia de vidas pasadas. Voy a finalizar entonces esta cuarta clase presentándoles un cuadro comparativo, una síntesis comparativa entre el paradigma anterior y el paradigma nuevo. En la columna de la izquierda vemos el paradigma anterior, en el centro de qué se trata el paradigma y a la derecha en la columna el paradigma nuevo. Entonces, el paradigma de la física en el paradigma anterior es la física mecánica, su mejor expositor es Newton, y en el nuevo es la física cuántica, de la que últimamente hemos escuchado tanto.
En el estado de conciencia, el paradigma anterior era hipnoideo, ¿no? Sugerido por la hipnosis, con todas sus características de sueño y sonambulismo. En el paradigma nuevo hablamos de expansión de la conciencia, un estado expandido de la conciencia. En el paradigma de los medios, ¿no? De que a través de qué medios se logra la regresión, bueno, el anterior era un viaje en el tiempo, en el nuevo en realidad es hacer consciente lo que está en el inconsciente. En términos de procedimientos, antes era la voluntad del hipnotizador, ahora se produce este campo unificado de conciencia. En términos de vidas, se hablaba de vidas pasadas y vidas sucesivas, en realidad son vidas simultáneas, ya que en el paradigma del tiempo el anterior era lineal convencional, y esto justificaba la metáfora del viaje en el tiempo. Ahora el tiempo es atemporal, todo ocurre aquí y ahora multisimultáneamente, y por eso que las vidas son simultáneas. Y el rol del terapeuta en el campo unificado de conciencia, en el paradigma anterior se entendía que era aséptico, supone que no interviene, mientras que en el paradigma nuevo modifica la experiencia. Así que este es el final de la cuarta clase. Hemos estado revisando conceptos que abarcan, engloban y nos hacen más comprensible de qué estamos hablando cuando hablamos de terapia de regresiones. En la próxima clase hablaré sobre conceptos terapéuticos relacionados y profundizaremos lo que ustedes ya vieron como la secuencia y etapas de la regresión. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado estos conceptos, son muy importantes, pues son los cimientos del edificio de la terapia de regresión. Muchas gracias por su tiempo.